¿Qué tal? En este video vamos a analizar una señal PWM. Vamos a ver qué es y para qué sirve. Vamos a ver sus características, cómo se crea una señal PWM y qué ventajas tiene cuando la utilizamos en el control de velocidad de motores. Al final vamos a armar un circuito y verificar su funcionamiento, es decir, vamos a ver la señal con el osciloscopio. Bueno, PWM significa modulación por anchura del pulso, de Pulse Width Modulation. Se utiliza en muchos procesos electrónicos, por ejemplo, en el control de motores, en comunicaciones, en audio, etc. La idea es simple. En vez de utilizar un nivel de CD fijo, se utilizan pulsos de anchura variable. Al variar la anchura de los pulsos, también estamos variando el valor promedio del voltaje aplicado. Vamos a verlo en la siguiente figura. Por ejemplo, en la señal que tenemos en medio, se supone que la amplitud es de 5 volts, pero tenemos una señal que está la mitad del tiempo en alto y la otra mitad en bajo. Por eso tenemos aquí 50% en alto y 50% en bajo. Entonces, una señal de este tipo va a tener un valor promedio pues de exactamente la mitad de 5 volts, o sea, 2.5 volts, ¿verdad? En cambio, si hacemos los pulsos más delgados, como estos que tenemos acá abajo, observen que ahora nada más tenemos el 20% en alto y el 80% va a estar en bajo. Obviamente que el valor promedio de la señal de CD va a bajar al 20%, que en este caso serían nada más un volt. Ahora, si hacemos lo contrario, es decir, hacemos los pulsos en alto mucho más anchos o durante más tiempo, como en la figura de arriba, entonces fíjense, en este caso tenemos el 75% del tiempo van a estar en alto y solamente un 25% van a estar en bajo. Entonces ahora el valor promedio pues subió, ¿verdad? Es esta línea punteada. Ahora el valor promedio es de 3.75 volts. Pues entonces así de simple es, al variar la anchura del tiempo en alto, el valor promedio de la señal también varía. Las tres características de una señal PWM son las siguientes. El periodo. El periodo abarca tanto el tiempo en alto como el tiempo en bajo. Entonces aquí se ve, el periodo implica ambas, ¿verdad? Tiempo en alto y tiempo en bajo. La altura de los pulsos pues es normalmente un valor de voltaje. Y finalmente la anchura del pulso pues es el tiempo que permanece en alto, es decir, el tiempo en alto. Sería esta parte nada más. Una señal PWM se caracteriza por su ciclo de trabajo, que en inglés es duty cycle. El duty cycle o el ciclo de trabajo simplemente es la relación entre el tiempo en alto y el periodo total. Aquí tenemos la fórmula. D mayúscula representa el ciclo de trabajo y es igual al tiempo en alto sobre el periodo total. Como normalmente se da en porcentaje, pues entonces tenemos que multiplicarlo por 100%. No hay que olvidar que el periodo es la suma del tiempo en alto más el tiempo en bajo y se representa con una T mayúscula. También recordemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, es decir, que si conocemos la frecuencia, podemos conocer también el periodo. ¿Cómo se genera una señal PWM? Pues existen diferentes técnicas. La primera sería métodos analógicos que hacen uso de comparadores con amplificadores operacionales. La segunda sería mediante un circuito integrado ya especializado. Ya existen circuitos integrados que generan la señal PWM. Simplemente tenemos que agregar algunos resistencias y capacitores y seguramente algún potenciómetro para variar el ciclo de trabajo. Y finalmente, por software, algunos microcontroladores, por ejemplo Arduino, ya tienen instrucciones para generar una señal PWM. Solamente tenemos que darle los parámetros como el ciclo de trabajo, la frecuencia, etc.
¿Qué ventajas tiene utilizar una señal PWM para controlar la velocidad de un motor de corriente directa? Pues son al menos dos. En primer lugar, tenemos un mayor rango de control sin perder torque. El torque es la fuerza de torsión que tiene el motor, es decir, pues es la fuerza que tiene para mover una carga. La otra ventaja es que se genera menos calor y por lo tanto se desperdicia menos energía. Esta es una ventaja bastante importante. Bueno, el circuito que vamos a armar es el que les muestro en esta figura. Es mediante un circuito integrado especializado cuya matrícula es TL494. Este circuito se utiliza para diseñar fuentes conmutadas. Ya tiene internamente comparadores, transistores de salida, etcétera, etcétera. Entonces vamos a armar este circuito y vamos a observar la señal que genera en el osciloscopio. Observen que tenemos dos potenciómetros. Con este potenciómetro de abajo se controla la frecuencia de la señal y con este otro controlamos el ciclo de trabajo. Esto lo vamos a estar observando en el osciloscopio. Bueno, pues vamos a verlo. Ok, pues entonces aquí tenemos ya el circuito armado. Como ya vimos, el circuito está en base a un circuito integrado TL494. Este integrado está especializado en fuentes conmutadas, por lo que contiene todo lo necesario para crear una fuente conmutada regulada. Entonces ya está armado el circuito, ya tenemos conectado la sonda del osciloscopio. Todavía no se ve nada porque lo tengo desconectado. Entonces vamos a verlo primero. Si se fijan, tenemos dos potenciómetros. Este potenciómetro controla la frecuencia y este otro controla el ciclo de trabajo. Entonces vamos a conectarlo para que vean su funcionamiento. Ok, ya lo conecté y ya se puede ver la forma de onda en el osciloscopio. Entonces ahora vamos a manejar los potenciómetros y van a observar cómo cambia. Inicialmente tengo un ciclo de trabajo del 50%. Eso quiere decir que está la mitad del tiempo en alto y la otra mitad está en bajo. Entonces ahora vamos a manipular la frecuencia y van a observar cómo el ciclo de trabajo se mantiene, es decir, siempre va a estar la mitad del tiempo en alto y la mitad del tiempo en bajo. Vamos a empezar. Observen cómo la frecuencia está aumentando, pero el ciclo de trabajo se mantiene. Bueno, más o menos ahí es la máxima, 25.4 kilohertz. Ahora vamos para atrás. Estoy reduciendo y vamos a dejarla más o menos por ahí, a 12.6 kilohertz. Ok, ahora vamos a mover el ciclo de trabajo. Van a ver cómo ahora el pulso se hace más ancho o más delgado. Observen. Chequen. Estamos ahí con un ciclo de trabajo muy delgado. Ahora vamos en el sentido opuesto. Más o menos por ahí tengo el ciclo de trabajo más ancho, tiempo en alto más ancho y el tiempo en bajo pues muy corto. Ok, pues entonces ahí está demostrado el funcionamiento de una señal PWM.